La lluvia golpeaba suavemente los tejados de hojalata, corriendo por los adoquines sucios de la calle Regina. Eran las 6 de la mañana cuando Camila apareció en la esquina, con el pelo recogido en un moño apresurado y el delantal mojado pegado al cuerpo. Llevaba en sus manos temblorosas una fiambrera de aluminio, aún caliente, con el único plato de comida que tendría ese día. Sus pasos apresurados cortaron el humo de las alcantarillas y el fuerte olor a gasolina, cuando de repente se detuvo. En el suelo, acurrucado contra la pared, había un hombre cubierto de cartón empapado, delgado, pálido y con los ojos entreabiertos, como si luchara por no borrarlos para siempre. Camila no dijo nada. Se arrodilló en el suelo mojado, abrió la fiambrera despacio y sopló el vapor que subía. «Lo necesitas más que yo». Era como si su voz, aunque baja, cortara el ruido de los coches y del mundo. En ese momento, nadie la miró. Nadie salvo un hombre con traje oscuro dentro de un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Sus ojos, acostumbrados al lujo y la indiferencia, no podían apartar la vista de lo que veían. ¿Cuántas mujeres han entregado lo que tenían sin recibir nada a cambio? ¿Cuántos fueron ignorados aunque fueran gigantes? Lo que Camila no sabía era que, en ese momento, estaba siendo elegida por un destino que cambiaría su vida para siempre. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. A veces un gesto silencioso basta para desatar una tormenta. Camila simplemente se arrodilló con un plato de comida en las manos. Un gesto simple, humilde, casi invisible. Pero al otro lado de la calle, una mirada poderosa la seguía. Dentro de un coche oscuro, con las ventanas empañadas por la lluvia, un hombre observaba todo en silencio. Era Andrés Arriaga, heredero de un imperio multimillonario y una soledad que ningún dinero podía curar. No sabía su nombre, ni de dónde venía, pero en ese mismo momento, algo dentro de él, que llevaba años muerto, empezó a latir de nuevo. La escena fue breve, pero dejaría huellas profundas en dos mundos que nunca deberían haberse cruzado. Y lo que Andrés haría en los días siguientes dejaría a toda la ciudad en shock, porque no todo lo que parece ayudar es ayuda. Y no todo silencio es debilidad. Si has llegado hasta aquí, es porque quizá, como Camila, también has aprendido a dar sin esperar. Así que, si esta historia ya ha tocado algo dentro de ti, te pido, apoya a esta mujer con un simple gesto. Deja tu like, suscríbete y quédate con nosotros. Porque esta historia se trata de ver a quien insiste el mundo en ignorar. El despertador no sonó. Camila se despertó en el silencio de la madrugada. Eran las 4 cuando sus pies ya tocaban el frío suelo de la casa de ladrillo visto, el tejado de hojalata goteando gota a gota por la lluvia de la noche anterior. Iztapalapa seguía dormida, pero ya estaba encendiendo el fuego en la cocina, calentando la sartén y empezando a preparar la masa de maíz. El olor de las primeras tortillas se mezclaba con el aroma de la ropa recién lavada colgada en el tendedero improvisado. Todo era pequeño, todo era sencillo, excepto el amor que ponía en cada gesto. Emiliano, tumbado en un colchón delgado junto a su cama, respiraba con dificultad. El silbido en el pecho del chico la había preocupado durante semanas. La medicina se estaba acabando, pero la consulta pública estaba a solo 2 meses. Aún así, no se quejó. Pasó el paño por la frente de su hijo con cuidado, como si limpiara el mundo. Un día más, mi amor. Mamá volverá pronto. Y se fue con el carrito de madera, cubierto con plástico azul, donde guardaba las tortillas calientes envueltas en paños de cocina. Cruzó los callejones embarrados, tomó el autobús abarrotado hasta el centro de la ciudad, y con una sonrisa cansada, se colocó en la Plaza Garibaldi. Fue allí, entre músicos, turistas y vendedores ambulantes, donde Camila afrontó el día. Gritó suavemente para no llamar demasiado la atención. Sabía que los inspectores del ayuntamiento merodeaban como buitres. Tortillitas calientes, recién hechas. Repitió con voz dulce, ofreciendo lo que hacía con sus propias manos, como si ofreciera su corazón. Algunos lo compraban, otros lo ignoraban como si fuera parte del suelo. A las 2 de la tarde, su carrito era más ligero, pero sus piernas pesaban. Regresó a casa con su dinero contado, 280 pesos. Era suficiente para gasolina, pan y quizá un poco de leche. Pero esa tarde, al cruzar Alameda Central, estaba rodeada por 2 inspectores con abrigos grises. «Papeles del carro, señora», intentó explicarse.
enseñarles los papeles, pero ni siquiera la escucharon. Empujaron el carrito hacia una furgoneta y rompieron la factura del pan. «Venta irregular, señora. Queja anónima». El rostro de Camila se llenó de vergüenza. La gente miraba y se reía. Nadie ayudó. De camino a casa, con los ojos aún llorosos y las manos vacías, sentí el peso del mundo colgando sobre mi espalda. Fue entonces, al girar por un callejón cerca de la calle Regina, cuando vio el cuerpo tendido en el suelo. Era un hombre sucio, con la piel sucia por el frío, una larga barba pegada al pecho y los ojos entreabiertos. Un mendigo, un resto de personas. Nadie se detuvo. La gente pasaba como si fuera basura. Camila se detuvo. Se agachó despacio, ignorando el suelo mojado y la acera sucia. Abrió la bolsa y sacó el último plato de tortillas, los únicos que quedaban porque nadie quería comprarlos tras la humillación. Sopló el vapor. Rompió con las manos y puso pieza a pieza en los labios del hombre. Lloró. Un sonido ronco, casi un suspiro. «Gracias, señora». En ese momento, durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Ya no había más cuernos, ni sirenas, ni risas de desprecio. Solo estaba esa mujer arrodillada, con la acera de rodillas y dignidad en los ojos, alimentando a un desconocido como si alimentara a su propio hijo. Al otro lado de la calle, un coche negro estaba aparcado, ventanas oscuras. Desde el volante, el conductor observaba en silencio. En el asiento trasero, un hombre elegante, con traje de lino, con rostro serio, las manos cruzadas sobre las piernas. Andrés Arriaga. Sin expresión en su rostro, pero la mirada fija en esa escena, como si viera una imagen que no puede explicar. Camila se levantó, ajustó la bolsa vacía y siguió su camino, sin saber que la habían visto. Volvió a casa con los zapatos empapados, el alma más ligera y el vientre vacío. Emiliano la esperaba en la puerta con una sonrisa. «¿Había una tortilla hoy, mamá?» Ella le devolvió la sonrisa, incluso con ojos tristes. «Hoy se lo he dado a los que tenían más hambre que nosotros, hijo». Y el chico asintió, como si lo entendiera todo. Porque lo entendí. Esa noche, Camila se fue a trabajar en la clínica de Polanco. Se puso el uniforme gris, se ató el pelo y fue a barrer el suelo de la recepción donde nadie notó su presencia. Pero dentro de ella, algo ardía. No era ira. Fue un silencio de quienes hacen el bien, incluso cuando el mundo solo devuelve piedras. Allí, entre la dureza del día y la injusticia silenciosa, vivía una verdad que muchas mujeres conocen. Que ser fuerte no es una elección, es una necesidad. Y que incluso cuando la vida te empuja, sigues en pie, porque alguien te necesita. ¿Cuántas madres han dejado de comer para alimentar a sus hijos? ¿Cuántas mujeres se tragan la humillación para garantizar el pan de mañana? Si alguna vez has sentido este dolor silencioso, comenta aquí. Creo, me tocó, lo he vivido. Porque esta historia también es tuya. Pero lo que Camila no sabía era que esa mirada silenciosa, oculta tras la oscura ventana del coche, era la de un hombre acostumbrado a controlarlo todo, excepto su propio corazón. Y en ese instante, sin entender por qué, supo que necesitaba saber quién era esa mujer de ojos firmes y manos vacías. ¿Y qué haría con esta obsesión? Podría destruirlo todo, o cambiar completamente el rumbo de su vida. Lomas de Chapultepec dormía en silencio, como un palacio de cristal donde nadie tocaba nada con verdad. Dentro de la mansión, con una fachada neoclásica, paredes blancas y pinturas millonarias de artistas franceses, el aire era frío. Los pasillos eran largos, vacíos, y cada mueble parecía haber sido elegido para impresionar, no para acoger a todos. Andrés Arriaga caminaba con las manos en los bolsillos, el rostro duro y la mirada perdida en la chimenea que ardía sin calor. Toda su vida había sido moldeada para parecer perfecto, el heredero de un imperio político empresarial que ya había dominado 3 generaciones. Pero lo sabía. Dentro, todo era ruido. La madre, que murió joven en circunstancias que la familia nunca mencionó. Su padre, un senador intocable, le enseñó desde niño que el afecto era debilidad y que la compasión era para los pobres. Creció en escuelas militares, aprendió a controlar, a mandar, a ganar. Nunca lo siento. Se casó con una prometedora socialité por conveniencia. El sindicato se derrumbó públicamente cuando un escándalo de corrupción golpeó su empresa. Su esposa se fugó con otro. Su hija, Valentina, prefirió estudiar en Nueva York. Andrés se quedó,
con los contratos, las cifras, las copas de vino que no tenían sabor. Pero esa mañana, mientras estaba sentado en el sofá de cuero de su tranquilo salón, algo le inquietaba de una manera nueva. La mujer en la acera. La mujer de manos empapadas de lluvia que rompió tortillas para un desconocido. No sabía su nombre, pero la escena se repetía en su cabeza como una canción baja e insistente. ¿Quién era ella? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué tipo de persona entrega su única comida sin dudar? Andrés no creía en los sentimientos. Para él, todo tenía valor, incluso la caridad. Pero ese gesto, hecho en la oscuridad de la ciudad, sin aplausos ni cámaras, le dolió, porque le mostraba lo que no tenía. Y quizá nunca lo había hecho. Mandó llamar a Marco, su guardia de seguridad privada, un hombre discreto y eficiente. Le entregó una descripción vaga. Mujer de poco más de 30 años, pelo castaño, uniforme sencillo. Ayer por la mañana vendía tortillas cerca de calle Regina. Averigua quién es. Marco le miró extrañado. Era raro que Andrés se interesara por algo fuera del ámbito empresarial, pero no preguntó nada. Simplemente se fue en silencio. Mientras tanto, Andrés miraba por la ventana de cristal del balcón. Abajo, el jardín era simétrico, impecable. Ninguna hoja fuera de lugar. Pero era como si nada allí realmente respirara. Ni las flores. Se sentó en la mesa del comedor, donde siempre había 10 asientos puestos, pero nunca ocupados. Sacó su móvil, abrió redes sociales y solo vio el reflejo de la burbuja donde vivía. Empresarios sonriendo con medallas, cenas de gala, discursos vacíos sobre ayuda humanitaria. Ninguno de ellos miraría 2 veces a una mujer como la que vio arrodillada en la calle. Él mismo, hace una semana, tampoco habría mirado. Pero ahora era diferente. No sabía por qué, pero necesitaba volver a verla. Escucha tu voz. Entender cómo su gesto le había movido dentro. Al otro lado de la ciudad, Marco empezó a preguntar a los vendedores ambulantes de la zona por la mujer con las tortillas. Un vendedor de flores, tras mucha insistencia, dijo: «Oh, debe ser Camila. Cada día pasa por aquí temprano. Tiene un carrito azul, habla suavemente. Es educada. Vive para la banda de Iztapalapa, creo. ¿Por qué? ¿Has hecho algo?» Marco respondió que solo era una curiosidad, pero algo en su voz delataba que esa mujer no era ordinaria. De vuelta en la mansión, Andrés caminaba en círculos. Llamó a su publicista, canceló reuniones. Inventó que necesitaba resolver un asunto personal. Fue al salón de su hija y miró una foto antigua. Valentina, aún una niña, en brazos de su madre. No tenía ni idea de lo que sentía en ese momento. ¿Era culpa? ¿Nostalgia? ¿Vacío? O quizá envidia de una mujer que, incluso sin nada, parecía tener todo lo que perdió en el camino? Esa misma noche, cuando Camila regresaba de la clínica, con las manos agrietadas por tanto jabón y los pies doloridos dentro de sus zapatos gastados, se topó con un hombre de pie en la esquina, punto de referencia. Simplemente la observaba desde lejos. Reconocía el moño sencillo, la manera apresurada, el uniforme con el dobladillo deshilachado. Apuntó la hora, la ruta. Llamó a Andrés. Lo encontré. Se llama Camila. Trabaja en una clínica en Polanco, vende tortillas en Garibaldi y vive en Iztapalapa. Al otro lado de la línea, el silencio de Andrés duró largos segundos. Luego dijo: «Sigue mirando, pero no hables con ella todavía». Y colgó. A la mañana siguiente, Camila tuvo un sueño extraño. Soñaba con una casa enorme, donde todas las puertas estaban abiertas, pero nadie la veía. Recorrió los pasillos pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Solo una voz lejana dijo: «No perteneces aquí». Se despertó sudando. Emiliano dormía plácidamente a su lado. Poco sabía que el mundo que siempre la había ignorado estaba a punto de volver sus ojos hacia ella, pero estaba preparada para ser vista. Y aún peor, ¿se reconocería como verdad? ¿O solo sería usada por intereses que no entendería hasta que fuera demasiado tarde? La lluvia ya se había secado sobre el asfalto cuando Camila regresó al mismo lugar de la calle Regina 2 días después. No había tomado muchas tortillas. Aún sentía el impacto de la humillación que sufrió con los inspectores. Pero algo dentro de ella le decía que tenía que volver. Y allí, sentado en la misma esquina donde lo conoció por primera vez, estaba él, el hombre en el suelo frío, ahora con un sombrero viejo y un trozo de tela cubriéndole los hombros. Cuando vio a Camila, sus ojos, antes borrados, brillaron por un segundo. Sonrió. «¿Tienes hambre otra vez hoy?».
Negó con la cabeza, avergonzado. Hoy no tanto, pero tengo la fuerza para ayudarte. Ella se rió, pensando que era solo amabilidad callejera, pero él se levantó con esfuerzo y empezó a cargar con el carro de madera. Nadie lo había hecho jamás, ni siquiera conocidos. Se presentó como Damián. Dijo que ha sido todo en esta vida: ayudante de albañil, camarero, repartidor, hasta que cayó en la adicción y perdió el rumbo. Camila no juzgó, nunca juzgaba. Todo el mundo tiene una historia, yo también tengo el mío. Y ese día, incluso sin planificación, los dos crearon una alianza silenciosa. Damián empezó a aparecer cada noche. No pidió nada. Simplemente cargué, monté el carro y ayudé a vender. Cuando Camila volvía a casa, él se quedaba al otro lado de la calle observando desde lejos, como si cuidara de algo precioso. Poco a poco, empezó a confiar. Un día, ella le entregó la llave de la puerta de la chabola. Si Emiliano necesita algo y yo no estoy, pasa. Tembló al recibirlo. Confía, Damián. Aquí no tenemos lujo, pero sí respeto. Damián miró al suelo, con los ojos llenos de lágrimas. Ningún desconocido le había llamado por su nombre con tanta dignidad. Pasaron semanas. Ya sabía el lugar adecuado donde más se vendían las tortillas. Avisó a Camila cuando llegaron los inspectores. E incluso improvisó un trapo en el suelo para que Emiliano jugara con las tapas. Por la noche, cuando ella salía a limpiar, Damián se quedaba con el chico. Contaba historias inventadas, enseñaba juegos callejeros y le hacía reír con sonidos graciosos. Era como si hubiera encontrado una oportunidad para sentirse útil de nuevo. Pero había algo que Camila no sabía. Cada vez que Damián veía un coche negro, cada vez que los faros de algún vehículo de lujo se acercaban demasiado, se tensaba el cuerpo. Un día, al ver un SUV negro pasar lentamente por la manzana, abrió mucho los ojos. Un destello del pasado regresó como una ráfaga de viento frío. Era él. No tenía ninguna duda. El hombre en el asiento trasero, con una mirada seria y traje oscuro. Ya había visto esa cara antes. Hace años. En otro contexto. En otra vida. Damián no le dijo nada a Camila en ese momento. Pero cuando ella iba a trabajar, él caminaba hasta el borde de la calle. Se sentaba en la acera, se pasaba las manos por la cara y guardaba silencio. Sabía quién era ese hombre. Sabía el apellido que llevaba ese tipo. Y sabía lo que esa familia le había hecho. Y con tantos otros. El problema es que ahora Camila estaba en medio de todo. Y no tenía ni idea del peligro que se acercaba con pasos silenciosos. Pero la pregunta que se hacía era aún más inquietante. ¿Sería posible proteger a esa mujer sin revelar la verdad sobre el pasado? La noche cayó lentamente sobre Polanco, tiñendo los edificios con tonos dorados y grisáceos. Dentro de la clínica estética, los últimos clientes se marcharon apresuradamente, llenos de vanidad y perfumes caros, mientras Camila comenzaba el silencioso viaje de cada noche. Llevaba su uniforme sencillo, guantes de goma y el mismo chongo unido a un viejo cierre que ya había perdido su resistencia. Con el limpiamontones en la mano y el trapo en el cubo, parecía invisible. Nadie la notó. Y así era como lo prefería. Tranquilo, eficiente, olvidado entre las paredes de mármol y lisas. Esa noche, algo era diferente. Cuando entró en la recepción para limpiar el suelo, encontró a un hombre sentado en uno de los sillones de cuero, mirando su móvil. Llevaba un traje oscuro, zapatos italianos impecables, pero su rostro estaba cansado. Camila dudó un segundo, pero siguió con el trabajo. Al pasar, discretamente, dejó caer el vaso de agua sobre la mesa de cristal. Camila se apresuró a limpiarse, arrodillándose con cuidado para no mojar la moqueta. «Lo siento, señor. Lo solucionaré enseguida». Su voz era baja, pero llevaba una dulzura que no esperaba. Andrés fingió distracción, pero sus ojos no apartaron su rostro. Camila limpiaba todo sin preguntar nada, sin mirarla a los ojos. El mundo me enseñó a no cruzar ciertas líneas. Cuando terminó, le dio las gracias y se alejó. Andrés permaneció quieto, siguiendo sus movimientos con una mirada que mezclaba curiosidad y algo más profundo, algo que ni él mismo podía nombrar. En los días siguientes, regresó a la clínica, siempre al final del día, siempre a la vez. A veces fingía estar esperando a alguien, otras veces decía que quería programar un procedimiento, pero en todas las reuniones, su mirada buscaba a Camila, y ella, a pesar de ser discreta, empezó a notar esa presencia recurrente, hasta que una noche se acercó con pasos ligeros.
El pasillo estaba vacío. Limpió la pared de cristal de la sala de espera. ¿Cómo te llamas? La pregunta cortó el silencio como un cuchillo. Camila se giró lentamente, sorprendida. Disculpe, señor. Andrés suavizó el tono. ¿Tu nombre? No suelo ver a gente como tú aquí. Así que, cuidado. Frunció el ceño, sin saber si era un cumplido o una especie de juicio. Me llamo Camila, señor. Yo solo hago mi trabajo. Y volvió a frotar el cristal, incómodo. El médico jefe de la clínica, que pasaba por el pasillo en ese momento, miró la escena con recelo. Camila se dio cuenta. Él se encogió de hombros. Andrés le dio las gracias y se marchó. Pero el daño ya estaba hecho. Ese simple intercambio de palabras hizo que las miradas sobre ella se volvieran más frías, como si el mero hecho de ser notada por un hombre rico la hiciera sospechar. A la mañana siguiente Camila llegó al punto de que siempre dejaba el carrito de tortillas. Y allí, justo sobre la tapa azul desvaída, había un pequeño ramo de flores de campo, atado con una cinta blanca. Entre los pétalos, una nota con letras firmes. Eres diferente. Ah. Su corazón latía con fuerza. Miró hacia un lado sintiendo que le ardían los ojos. Nunca, en 32 años de vida, nadie le había regalado flores, y mucho menos una multa. No sabía qué pensar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la estaba observando? ¿Qué quería a cambio de tanta atención? El instinto te decía que sospecharas. Pero una parte de ella, la parte que aún creía en la bondad invaluable, se permitió soñar, aunque solo fuera por un segundo. Esa noche, cuando llegó a casa, se sentó en el suelo con Emiliano en el regazo. Jugaba con las flores, riendo. ¿Son para ti, mamá? Sonrió. No lo sé, mi amor. Creo que son para recordarnos que existimos. Y ella lo abrazó con fuerza. Luego, por un momento, Camila cerró los ojos y respiró hondo. El sonido de los cuernos fuera parecía lejano. El olor del maíz asado del vecino invadió la ventana. Y dentro de esa pequeña choza de ladrillos crudos se permitió sentir cuánto dolía ser visto solo cuando era conveniente, sentir el miedo de acercarse a un mundo que nunca fue tuyo, pero también sintiendo que, por primera vez, alguien veía en ella algo más que un paño de suelo en sus manos. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Camila guardó la nota en una caja de cartón, junto con un par de zapatos viejos de Emiliano y una foto de su madre. En plena noche, mientras volvía a barrer el pasillo de la clínica, no se dio cuenta de que alguien la observaba desde lo alto de las escaleras, con los puños apretados. No a todo el mundo le gustaría ver a esa mujer siendo notada, y mucho menos ser admirado por alguien como Andrés Arriaga. Pero lo que tampoco sabía era que esta multa solo sería el comienzo de una tormenta mucho mayor. Porque cuando el mundo rico decide interesarse por quienes vienen de abajo, no siempre es por compasión, y alguien muy cercano ya estaba a punto de atacar. Camila estaba sentada al borde del colchón, aún húmeda de sudor y fatiga. La nota arrugada reposaba sobre su regazo, junto a las flores ya secas. Por mucho que intentara convencerse de que no significaba nada, su corazón insistía en recordar. Eres diferente. Eso resonó como un susurro que no pedía permiso para entrar. Se sintió conmovida y, al mismo tiempo, avergonzada. Sabía lo que les pasaba a mujeres como ella cuando cruzaban límites invisibles. El mundo exterior no perdonaba a quienes se atrevían a ser notados sin tener el puesto para hacerlo. Damián notó su inquietud. Estaban sentados en la acera, a la sombra del carro. «Eres raro», dijo, con los ojos atentos. Camila dudó, luego mostró la nota. Alguien lo dejó aquí, con flores. Lo leyó en silencio, con el ceño fruncido. «¿Fue ese hombre de la clínica?» No respondió, pero el silencio fue suficiente. Damián cerró la mano en un puño. «Ten cuidado, Camila. La gente rica no da un punto sin un nudo. Si se acercan es porque quieren algo». A la mañana siguiente Andrés apareció en la plaza. Llevaba ropa más sencilla, gafas de sol y una postura casual, pero su presencia chocaba con ese escenario de plástico y olores a maíz frito. Se acercó al carro como si no supiera lo que buscaba. «Buenos días. ¿Eres la chica de las tortillas?» Camila lo reconoció enseguida, pero fingió sorpresa. «Sí, señor. ¿Cuántos querrás?» Pidió 2, con frijol y queso.
Pagó en silencio. Observó sus movimientos. Camila tembló por dentro, pero mantuvo el rostro neutral. Mientras se alejaba, Damián emergió como una sombra. Era él, ¿verdad? Ella asintió. Él lo creyó. Eso es todo. Pero la mirada de Damián era dura. Esto es solo el principio. Al día siguiente, comenzaron los susurros. 2 vecinos en la calle comentaron lo suficientemente alto como para que se oyera. ¿Lo viste? La señora de la limpieza ahora tiene un pretendiente con traje. Rico, dicen. Vas a venir a comprarle una tortilla. La malicia en las voces corta más que un cuchillo. Camila fingió no oír, pero cada palabra pesaba en su estómago. Lo que debería haber sido solo un momento extraño, ya se estaba convirtiendo en una exposición. Y la exposición, para personas invisibles como ella, era casi una condena. En la clínica, la tensión se hizo realidad. La llamaron a la oficina del director al final del turno. La oficina era fría, decorada en tonos de blanco y beige, con cuadros que intentaban parecer arte. El supervisor no sonrió. Camila, hemos recibido una queja. Un paciente te vio hablar de una manera inapropiada con un cliente. Parece que ha aparecido con frecuencia. Y tenemos fotos. Sobre la mesa, una imagen impresa en papel barato. Camila entregando las tortillas a Andrés. Un ángulo que sugería más de lo que había. No toleramos este tipo de comportamiento. Estás suspendido indefinidamente. Camila quiso explicarse. Quería gritar, pero simplemente bajó la mirada. Perdona. No sabía que vender tortillas se había convertido en un delito. Salió de la habitación con el pecho abierto de dolor y vergüenza. Al salir, se sentó en el banco de piedra de la parada del autobús y lloró. Solo, como de costumbre. Sus ojos ardían, su alma latía con fuerza. Había hecho todo bien. Trabajaba en silencio, dando lo mejor de sí mismo. Y sin embargo, siempre fue culpable. No por algo que hizo, sino por quién era. Una mujer pobre, con demasiada dignidad para ser aceptada, pero demasiado hermosa para pasar desapercibida. Esa noche, rechazó las dulces palabras de Damián y se encerró en la casa. Emiliano dormía, y ella se sentó a su lado, acariciando su fino cabello. Pensó en la vida que quería para su hijo. Una vida en la que no tenía que callarse, esconderse, ni pedir perdón por existir. Eso dolió más que cualquier suspensión. A la mañana siguiente, al montar el carro, tiró el billete y las flores secas. Miró hacia el cielo nublado y dijo en voz baja: Basta. No quiero más ayuda de gente rica. No quiero miradas, ni ramos, ni notas con cartas hermosas. Solo quiero trabajar en paz. Pero por dentro, algo ya había cambiado. Por primera vez, fue vista. Por primera vez, alguien la trató como algo más que un número, un uniforme, un paño de suelo. Y por mucho que intentara negarlo, por mucho que quisiera protegerse, había una semilla ahí, pequeña, terca, creciendo en medio del dolor. Lo que Camila no sabía era que esa decisión de cerrarse no impediría que el mundo siguiera intentando invadirlo. Y al día siguiente, aparecería una nueva nota, esta vez con algo que nadie esperaba. Una propuesta que podría cambiarlo todo, o destruir lo poco que le quedaba. La mañana apenas había amanecido cuando un coche negro se detuvo en la esquina polvorienta del callejón donde vivía Camila. El barrio pronto surgió, asomándose a través de cortinas de tela y barandillas oxidadas. Un hombre con traje gris bajó, sin prisa, llevando un sobre. Se detuvo frente a la desgastada verja de madera. ¿Camila Juárez?, preguntó con voz neutral. Ella, que estaba lavando la ropa en el tanque con los brazos mojados y los pies descalzos, se quedó quieta unos segundos antes de responder. Soy yo. El hombre le tendió el sobre. Es una invitación particular, de parte del señor Arriaga. Sin decir nada más, volvió al coche, dejando atrás el papel sellado con iniciales doradas. Camila entró en la casa con el sobre en las manos como si sosteniera un fuego. Se sentó al borde de la cama, con el corazón acelerado. Emiliano dormía en el colchón a su lado, tosiendo suavemente. Abrió el sobre con cuidado. En el interior había una tarjeta con elegantes cartas, ofreciendo una propuesta: servir como asistente en una cena benéfica que se celebraría en la mansión Arriaga, en Lomas de Chapultepec. Una sola noche. Pago por adelantado. La cantidad era más de lo que ganó en un mes limpiando. Pero junto con el dinero, también había miedo. Camila corrió a casa de Damián y lo despertó. Se sentaron en la acera, como siempre.
Leyó la invitación y no ocultó su preocupación. Sabes que eso es raro, ¿verdad? Un hombre rico no invita a mujeres pobres a cenar, por favor. Esto es una prueba, una trampa o un capricho. Camila miró al suelo. Pensé en negarme, pero Emiliano necesita la medicina, y me suspendieron de la clínica. Damián suspiró, arrugando el sobre con enfado. Estos ricos juegan con nuestras vidas, Camila. Eres mejor que eso. No respondió. Él guardó silencio, mordiéndose el labio. La vida, una vez más, la colocó entre la dignidad y la necesidad. A la tarde siguiente, llegó un sobre nuevo. Esta vez, una carta escrita a mano. Las palabras eran suaves, casi íntimas. No quiero que pienses que doy limosna. Admiro tu fortaleza, tu forma de ser. Solo acepta esa invitación como un gesto de respeto hacia alguien que me tocó sin decir una palabra. Firmado, Andrés. Camila leyó y releyó cada línea. En el fondo, todavía no confiaba en él. Pero había algo en esas palabras que rompió la armadura que el mundo había forjado alrededor de su corazón. Quizás, solo quizá, alguien lo estaba mirando con verdad. Y aunque era peligroso, aunque fuera extraño, estaba cansada de ser invisible. La noche del evento, Camila se puso su uniforme limpio, se puso talco en los zapatos para ocultar el desgaste y se recogió el pelo en un moño apretado. No llevaba joyas, ni maquillaje, ni perfume, pero sus ojos tenían una firmeza que ninguna mujer allí tendría. Cuando llegó el coche de Andrés, entró con el corazón latiendo entre las manos. El camino hacia Lomas de Chapultepec parecía de otro mundo. Las calles se hicieron más anchas, las puertas más altas, las casas más separadas. Cuando llegó, la recibió una mujer con una americana blanca y una expresión impaciente. ¿Eres la señora de la limpieza? Camila asintió, sin responder al tono. La mujer le entregó una placa y señaló el comedor. Quédate detrás del buffet. Sirve los cuencos y guarda silencio. El vestíbulo de la mansión parecía un cuadro. Candelabros de cristal colgaban sobre una larga mesa, llenos de cubiertos dorados, arreglos florales y invitados con chaquetas y vestidos largos. Camila caminaba entre ellos como una sombra, silenciosa, precisa, ignorada. Hasta que todo se detuvo. Andrés salió. Las sonrisas se ampliaron, aparecieron los destellos, comenzaron los saludos, pero él no correspondió de inmediato. Caminó despacio hacia un lado de la habitación, donde Camila sostenía una bandeja con gafas. Sus miradas se cruzaron, y entonces, delante de todos, dijo en voz alta: «Damas y caballeros, antes de que empiece la cena, quiero presentarles a alguien especial». El salón quedó en silencio. Uno de los invitados soltó una risa nerviosa. Continuó Andrés: «Esta mujer aquí me enseñó más sobre la dignidad en una esquina de la calle que cualquier universidad jamás me ha enseñado». Miró a Camila. «Por favor, siéntate conmigo esta noche», y señaló una silla vacía en la mesa principal. Camila se quedó paralizada. La bandeja se le escapó de las manos. Todos estaban mirando, algunos con asco, otros con asombro. Un murmullo recorrió el pasillo como un trueno amortiguado. La mujer de la americana blanca abrió la boca, incrédula. ¿Ella? ¿La señora de la limpieza? Camila sintió su corazón latir en las sienes. Sus piernas amenazaban con debilitarse. «Señor, yo no puedo». Y fue en ese momento, en ese preciso instante, cuando algo que nadie esperaba empezó a tomar forma. Porque hay escenas en la vida que nos parten en dos: la que fuimos allí y lo que buscaremos. Y si estás aquí ahora, siguiendo esta historia, no sueltes la mano de Camila. Porque lo que está a punto de pasar en esta mansión seguirá afectando todo lo que crees. Pero ¿se sentará? ¿O este gesto despertará una ira que nadie podrá contener? El salón seguía en silencio, pero ahora era pesado, lleno de juicios invisibles. Camila seguía de pie, con los ojos muy abiertos, el cuerpo rígido como si cada músculo suplicara huir. Andrés mantuvo el brazo extendido, ofreciéndole la silla vacía a su lado. «Por favor», dijo de nuevo, esta vez con un tono casi íntimo, como si el resto del mundo no existiera. Camila se acercó despacio, sus pies vacilando sobre la alfombra persa. Se sentó con cuidado, sintiendo cómo todas las miradas le ardían en la nuca. La toalla era fina como un velo, los cubiertos brillaban mucho. Nadie tocó la comida. La élite, acostumbrada a dominar el espacio, ahora la miraba como si fuera una intrusa, una mancha en el cristal. Andrés alzó su copa.
Me gustaría hacer un brindis. Las voces cesaron por completo. A esta mujer aquí a mi lado, por Camila, la persona más fuerte y respetable que he conocido este año. Algunas sonrisas forzadas. Otros ni siquiera ocultaban su desprecio. Al otro lado de la mesa, una mujer con un vestido rojo escarlata y un collar de perlas torció los labios en una sonrisa venenosa. Renata, la exprometida de Andrés. ¿Fuerte?, dijo con una risa contenida. Por supuesto. Imagino que hace falta mucha fuerza para fregar el baño y freír la tortilla. Apuesto a que sus manos todavía huelen a cebolla y lejía. Una risa ahogada se extendió por el extremo de la mesa. Camila sintió que se le calentaba la cara. Se le revolvió el estómago. Las palabras se clavaron profundamente como púas invisibles. Intentó respirar hondo, levantarse discretamente, pero Andrés le cogió la mano. Ella le miró, y por primera vez, sus ojos dijeron algo más alto que cualquier frase. «No me expongas así». Lo soltó despacio. Entonces Camila se levantó, con el mismo cuidado con el que siempre salía de una habitación cuando nadie notaba su presencia. Pero esta vez, todos se dieron cuenta, y precisamente por eso se detuvo. Se giró lentamente y dijo, con voz temblorosa pero firme: «Mis manos, incluso pueden oler a cebolla y lejía, pero es con ellos con quien apoyo a mi hijo. Con ellos limpio la suciedad que finges no ver. Y si me has llamado aquí para humillarme, que sepas que has hecho esto toda tu vida. Pero hoy no me quedo callado». Se dio la vuelta y cruzó la habitación, el sonido de sus pasos resonando entre las gafas y las sonrisas congeladas. Nadie la detuvo. No se alcanzó ni una sola mano, ni siquiera Andrés. Al pasar por el jardín de la mansión, las luces de los focos iluminaban sus lágrimas, pero no su dolor, porque dolía más por dentro que cualquier desgarro. Un guardia de seguridad llamó a un taxi, y ella subió sin decir palabra. El conductor pidió la dirección. «Iztapalapa, calle del Olmo», dijo en voz baja, mirando por la ventana. En la silla del coche, con los ojos aún llorosos, Camila sintió cómo el sencillo vestido se le pegaba a la piel. Sus manos temblaban en su regazo. Y cuando el coche cruzó el puente hacia la zona pobre de la ciudad, todo lo que había dentro empezó a desmoronarse. Andrés, la nota, la cena, las miradas, la vergüenza. Parecía una obra cruel en la que la habían incluido sin previo aviso. Y lo único que quedaba ahora era la realidad. Emiliano. Cuando llegó, encontró al niño durmiendo en la esterilla, con fiebre, sus mejillas rojas, sus labios resecados. Apoyó la frente contra la suya y sintió el calor intenso. Buscó la medicina. Estaba al final. El dinero que había ganado se había usado para pagar la factura de la luz, pero el antibiótico no era suficiente para otra semana. Se sentó en el suelo, sosteniendo al niño en su regazo como si fuera su único pedazo de mundo. Y fue allí, en esa luz tenue, con el abanico roto girando en un giro falso y los perros ladrando a lo lejos, donde la verdad llegó como un susurro agudo. Hay heridas que no se abren con un cuchillo, se abren con palabras. Y no hay riqueza, ni cena, ni brindis que puedan borrar el peso de una humillación pública. ¿Cuántas veces has sentido que tu presencia te molestaba? ¿Que solo le notaran para ser juzgado? ¿Que todo lo que eres no es suficiente para el mundo que te menosprecia? Si has pasado por algo así, comenta aquí. Él dice: «Lo entiendo. He pasado por esto. Es verdad. Me conmovió. Porque nadie debería pasar por esto solo». Al otro lado de la ciudad, Andrés estaba de pie frente a la silla vacía. La sala ya volvía a la risa forzada, pero ya no podía oír. Su ausencia hizo más ruido que todas las conversaciones en la mesa. Por primera vez, dudaba de sí mismo. Por primera vez, su presencia en un lugar parecía extraña. Y por primera vez, una mujer le dijo «no», sin miedo. Pero Camila no sabía que esa noche no era el final del interés de Andrés. Algo se había roto, pero también algo se había encendido. Y mientras ella luchaba por olvidar, él se preparaba para hacer algo que lo cambiaría todo, porque lo que descubrió a la mañana siguiente no solo podría acercarlos, sino también sacar a la luz un secreto enterrado hace muchos años. La mañana siguiente nació sin piedad. El cielo era de un gris duro, el ruido de helicópteros sobrevolando la ciudad, y en las esquinas de Polanco se escuchaban susurros detrás de tazas de café y gafas de sol. Camila ni siquiera había sido capaz de procesar todo lo que había pasado la noche anterior cuando la noticia le llegó como una bofetada.
La habían despedido oficialmente de la clínica. ¿La razón? Conducta inapropiada con los clientes. El tipo de rumor que corre rápido por los pasillos donde la limpieza se hace en silencio, sin previo aviso, sin posibilidad de defensa, solo la frase, no vuelvas. En la choza de Iztapalapa, la nevera hacía más ruido del necesario, y la arrocera en el fuego parecía no tener fin. Emiliano, aún enfermo, dormía entre tos y delirio febril. Camila leyó y releyó la carta de dimisión con los ojos llorosos, pero sin dejar caer la lágrima. No delante de su hijo. Ahora no. Sabía que sería difícil. Simplemente no esperaba que la venganza de la élite fuera tan rápida y tan cruel, porque más que el desempleo, era su nombre el que estaba siendo destruido. Tu esfuerzo, tu dignidad, lo que tardó toda una vida en construirse, se desplomó en horas. En el centro de la ciudad, en cafeterías y clínicas de lujo, decían que ella había usado su humilde apariencia para seducir a Andrés Arriaga. Algunos se burlaban, otros dijeron quedarse impactados. Aparecieron las redes sociales con insinuaciones. Millonario cae en una estafa de empleada doméstica. De los barrios marginales a la mansión. Los comentarios eran venenos, y Andrés, cuando lo oyó todo, se enfureció. Intentó controlar los daños, enviar negaciones a la prensa, exigir que su equipo aclarara los hechos. Pero allí, por primera vez, se dio cuenta de algo que nunca había visto. Su propio equipo no le respetaba, obedecían por interés. Las secretarias omitieron información. Los abogados dudaron. La familia de la exprometida Renata llamó exigiendo explicaciones. ¿Vas a acabar con el nombre Arriaga por una mujer de la calle?, dijeron. Andrés colgó sin responder. En medio de este huracán, Damián apareció con los ojos al rojo vivo. Tenía en las manos un viejo maletín, sucio de polvo y tiempo. Encontré esto en el refugio abandonado, detrás de la colonia Morelos. Fue donde dormí cuando escapé de la última hospitalización. Alguien la dejó atrás. Camila abrió los papeles con cuidado. Documentos, informes, extractos, todos con membrete de la Fundación Arriaga. Hace 12 años, el proyecto prometía atender a familias vulnerables con vivienda asequible. Pero los números no cuadraban. Damián señaló con el dedo manchado de tinta. ¿Ves aquí? La cantidad liberada. Y ahora mira aquí, que de hecho se ejecutó, medio desaparecida, y más, este nombre aquí, Hernán Arriaga, es su padre. Camila sintió que el estómago se le hundía. Esas hojas no eran solo papeles viejos, eran pruebas, millones malversados, familias engañadas, personas que murieron esperando una casa que nunca llegó, y ahora, eso estaba en sus manos. ¿Por qué me has traído esto, Damián? Porque van a destruirte, Camila. Pero con eso, puedes mostrar quiénes son realmente. Puedes defenderte. Puede cambiar el rumbo. Ella guardó silencio, apretando los papeles con fuerza. Había ira, sí, una ira justa, pero también había algo más profundo. La duda, porque por mucho que todo se hubiera derrumbado, sabía que Andrés no era como los demás, que no necesitaba defenderla, ni escribir la carta, ni ofrecer la silla. Además, quizá también fue víctima de un sistema que se alimentaba de la corrupción silenciosa. Pero si llevaba eso, estaría traicionando a alguien que, por primera vez, la veía como una persona. Salió a buscar aire, caminando sin rumbo por las calles del barrio. El sol ya estaba desgarrando el cielo con fuerza, y cada paso parecía pesar más. ¿Por qué tiene que ser todo así?, murmuró. Porque cuando intentamos subir, el mundo se esfuerza por presionar hacia abajo. Se detuvo frente a la pequeña tienda del señor Lorenzo. Pidió una botella de agua helada. Le miró con lástima y se lo regaló. Eres demasiado buena para este mundo, chica. Sonrió sin forzarse. Y fue en ese momento, mirando el reflejo de su propia imagen en la puerta de cristal de la nevera, cuando sintió emerger una certeza. Estaba en medio de una guerra, y ya no podía fingir que era solo otra señora de la limpieza intentando sobrevivir, porque ahora llevaba en sus manos el arma más poderosa que podía existir contra la élite que la aplastó. La verdad. ¿Pero qué hacer con ella? ¿Entregar los documentos y desenmascarar al padre de Andrés? ¿O proteger a quienes la protegieron? ¿Y arriesgarte a perderlo todo para siempre? Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Respondió Camila con el corazón acelerado. La voz al otro lado dijo solo una frase, fría como una cuchilla.
Sabemos lo que tienes. Y no te gustará lo que les pase a quienes se meten donde no deben. La línea se desprendió. Se quedó quieta, el sonido del teléfono aún palpitando en su oído. La pregunta que ahora resonaba era clara. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar esta guerra? Damián caminaba de un lado a otro dentro de la pequeña choza, como si la verdad que llevaba le quemara las manos. Camila estaba sentada en el borde del colchón, sosteniendo a Emiliano que dormía febrilmente, mientras el viento caliente entraba por la ventana sin ventanas. «Necesito contarte todo», dijo, con la voz ronca, los ojos brillando por un pasado que nunca estuvo enterrado. Abrió de nuevo el viejo maletín, esparciendo por el suelo los papeles amarillentes, los recibos sellados, las copias de documentos que parecían haber sido doblados y desplegados docenas de veces. Trabajé para ellos, Camila. Fui conductor para la Fundación Arriaga, el proyecto que prometía ayudar a las familias, construir casas, dar dignidad, pero todo era una fachada. Camila frunció el ceño, sin entender del todo. Continuó, con el cuerpo temblando. Vi entrar el dinero. Vi camiones descargar materiales que nunca llegaban a su destino. Vi cómo desaparecían listas de familias aprobadas. Vi a gente suplicando ayuda mientras los empresarios brindaban con champán. Intenté denunciarlo. Fui a la contable, la señora Elvira. Ella también lo sabía. Tenía miedo. Cogió una carta doblada y manuscrita con manchas húmedas. Me dio eso. Me pidió que me lo quedara. Dijo que si le pasaba algo, que diría la verdad. Camila leyó la carta despacio. Las palabras fueron duras. Hay nombres intocables en este país, y quienes intentan exponer la verdad acaban enterrados con ella. Justo debajo, la firma del contable. Una mujer que, según Damián, fue encontrada muerta meses después. Dijeron que fue un infarto. ¿Pero quién cree eso? Tragó saliva antes de continuar. Cuando intenté denunciarlo, Camila, me acusaron de robo. Dijeron que había desviado combustible, que había robado dinero de la fundación. No pude probar nada. Me despidieron por ladrón. Y después de eso, nadie más me lo puso difícil. He revisado lo que encontraste en la calle. Un fantasma. Camila sintió que el estómago se le encogía. Todo tenía sentido. El miedo que tenía al coche negro, la mirada perdida, la desesperanza que llevaba como una segunda piel. Pero había un detalle que la asfixiaba por dentro. ¿Y Andrés? ¿Lo sabía? Damián respiró hondo, apartando la mirada. Eso es lo que no sé. Su padre era el jefe, pero Andrés siempre estuvo cerca, siempre participó en las reuniones, siempre fue el heredero del nombre. Puede que fuera cómplice, o puede que haya sido otro ciego privilegiado que nunca apartó la mirada. Camila presionó los dedos contra el colchón como si se estuviera inmovilizando en el suelo. Todo dentro de ella estaba revuelto. La rabia por lo ocurrido, el dolor de la humillación, el recuerdo de la mirada sincera de Andrés, la generosidad de la invitación, respeto en el brindis. Nada parecía igualar la imagen de un hombre capaz de encubrir un crimen tan grande. Él no parece ser como su padre, susurró casi para sí misma. Damián la miró fijamente. Camila, no te dejes engañar. Las personas ricas nacen pensando que el mundo les pertenece. Puede que hoy te quiera, pero mañana, suspiró, sintiendo el peso de su propio corazón. Por primera vez en su vida, no podía distinguir el bien del mal, los justos de los traicioneros. ¿Y si realmente no sabe nada? ¿Y si es diferente? El silencio entre los dos era tan denso que parecía vivo. Damián bajó la cabeza, derrotado por un viejo dolor. Solo quiero justicia. Quiero que el nombre Arriaga se desvanezca. Quiero que paguen. Camila respiró hondo, despacio, como intentando mantener su propio pecho abierto. Y yo solo quiero proteger a mi hijo. No sé si podré empezar una guerra que quizá nunca termine. Emiliano tosió en su regazo, y ella lo abrazó con fuerza, de una forma que solo las madres hacen cuando sienten peligro acechando en la puerta. Fuera, el lejano sonido de sirenas y fuegos artificiales anunciaba otra noche ordinaria en la ciudad, común para todos menos para ellos. El dilema se asentó en su corazón como una raíz profunda, revelarlo todo y destruir a un hombre que podría ser inocente, o guardar el secreto y permitir que el poder siga aplastando a gente como ella y Damián. Fue entonces, con la mirada perdida en el suelo, cuando Camila murmuró algo casi inaudible. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien,
¿Me ayudará a continuar? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Eso marca más diferencia de lo que crees. Y cuando levantó la cabeza, vio a Damián mirando la puerta, inquieto, como si percibiera algo. Se acercó despacio y habló en un susurro profundo. Camila, creo que alguien nos ha seguido hasta aquí. Su respiración se congeló. La pregunta que resonaba dentro de la casa era tan aguda como el miedo que se alzaba desde la calle oscura. ¿Quién estaba fuera? ¿Y qué querías de ellos? Camila llegó al discreto café del centro, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Eligió una mesa al fondo, donde las luces amarillentas no mostraban tanto miedo en su rostro, y esperó, apretando con los dedos el borde de la taza vacía, hasta que Andrés entró, buscándola con una expresión que mezclaba preocupación y culpa. Cuando se acercó, ella no sonrió, no se levantó, solo dijo con firmeza: «Tenemos que hablar del pasado de tu familia». Y en ese momento su rostro se contrajo de sincera sorpresa, como si no entendiera de qué hablaba. Así que abrió el maletín de Damián y empujó los cientos documentos hacia él, susurrando: «¿Sabías que millones han sido desviados de tu fundación? ¿Sabías que un hombre lo perdía todo por intentar denunciar?» Y Andrés hojeó los periódicos con respiración agitada, como si leyera su propia condena. Cuando encontró allí el nombre de su padre, firmado en contratos fraudulentos, sus dedos temblaban y sus ojos se llenaban de una furia triste, que solo quienes descubren la podredumbre dentro de su propia casa pueden sentir, murmurando: «Mi padre». Controlaba todo, Camila. Solo era un crío que se unía a la empresa. No lo sabía. Y cuando ella dijo que Damián había sido destruido injustamente, Andrés recuperó el aliento. Se levantó y salió a llamar a su equipo, ordenando investigaciones internas, revisando datos antiguos, presionando accesos que nadie había tocado en años, hasta que descubrió, horas después, algo aún más cruel. Su asesor financiero, Gustavo, el hombre en quien más confiaba, estaba vinculado a contratos fantasma, desviaciones actuales, planes que usaban el apellido Arriaga como escudo para crímenes que nunca llegaban al público. Y cuando Andrés, sin esperar ni un segundo más, llamó a Gustavo para que se reuniera con él en una habitación reservada del propio café, Camila, que ya se iba, reconoció su voz. Regresó y se quedó fuera de la puerta entreabierta, escuchando todo, escuchando a Andrés gritar: «Me mentiste durante años, usó mi nombre, explotó a los pobres e incluso puso a mi familia como tapadera». Mientras Gustavo le miraba con una sonrisa fría y descarada y decía: «Si empiezas esta limpieza moral, Andrés, me aseguro de decirle a la prensa que estás involucrado con una señora de la favela. Veamos qué pasa con tu imperio cuando esta historia se filtre». Camila sintió que el mundo giraba al oír la palabra, más limpia, escupida como insulto. Sintió cómo se le cerraba la garganta y se le congelaban las manos. Pero también se dio cuenta, por primera vez, de que Andrés estaba solo, sin aliados, sin protección, sin máscara, y que quizás lo que temía era cierto de otra manera. No era como su padre, era alguien que intentaba separarse de la suciedad heredada, alguien que intentaba ser diferente en un mundo que le gustaba de lanzarle al mismo lado de siempre. Y fue en ese momento cuando una frase llegó como un aliento dentro de la propia historia, casi como un secreto compartido con quienes escuchaban. A veces, cuando la vida intenta aplastar a alguien de ambos bandos, ahí es donde aparece el verdadero carácter. Y si sigues aquí caminando con esta historia, es porque puede que también hayas sentido este conflicto entre lo correcto, lo posible y lo necesario. Y eso lo cambia todo. Dentro, la atmósfera empeoró. Andrés se acercó a Gustavo, los dos cara a cara, la tensión tan densa que parecía tener peso, hasta que Gustavo, en un susurro venenoso, añadió: «Si yo caigo, tú caes conmigo». Y Camila, fuera, se llevó la mano al pecho, como si pudiera contener la desesperación que amenazaba con escapar, porque ahora sabía que la guerra que antes parecía lejana se libraba allí, frente a esa puerta, entre el hombre que la veía y el hombre que quería destruirla con una sentencia, lo que significaba que, a partir de ahora, cualquier elección, la de Andrés o la suya, podría cambiar no solo sus destinos, sino también poner vidas en peligro. Y al dar un paso atrás, sobresaltada, el sonido de una silla golpeando la pared resonó dentro, seguido del silencio más ominoso que había escuchado jamás.
dejando en el aire la sensación de que cuando esa puerta finalmente se abriera, nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, la ciudad pareció despertarse susurrando el nombre de Camila en las esquinas, porque cuando salió de casa con el carrito de tortillas, vio a 3 vecinos señalando su móvil y luego a ella, como si miraran un animal raro. Y cuando se acercó al kiosco en la esquina de la avenida San Felipe, casi se le detiene el corazón. En la portada de los tabloides sensacionalistas había una foto de ella sosteniendo a Emiliano, tomada quién sabe cuándo, con el cruel titular escrito en 1900 en letras enormes. Señora de la limpieza usa a su hijo enfermo para seducir a millonario. Sus piernas se ablandaron, y por un segundo Camila tuvo que apoyarse en el carro para no caer, mientras el repartidor de periódicos, que siempre había sido amable, apartaba la mirada avergonzado. Respiró hondo, empujó el carro por la plaza, pero nadie compró nada. Algunos giraron la cara, otros susurraron, golpista, oportunista, e incluso los niños que siempre le sonreían se retiraron, asustados por la furia de los adultos. El peor golpe llegó cuando llegó a la puerta de la casa y encontró a Emiliano sentado en el suelo, abrazando su propio pecho, con los ojos demasiado abiertos para tanto dolor. Se levantó y preguntó con voz entrecortada, «Mamá, eres mala». Y esa frase le atravesó el alma de una forma que ni siquiera 1000 humillaciones habrían logrado, porque fue ahí, en el rostro de su hijo, donde la mentira de la élite realmente dolió. Y Camila cayó de rodillas, abrazó al chico con toda la fuerza que tenía, balanceando su cuerpo como si intentara evitar que el mundo se derrumbara a su alrededor, murmurando que le amaba, que nunca haría daño a nadie, que todo era invento de gente mala. Pero sus lágrimas fluyeron de todos modos, y ella supo que esta era la peor herida de todas. Ese mismo día, la televisión vecinal emitió una rueda de prensa. Gustavo junto a Renata, impecable, inventada, venenosa, y los directivos de Arriaga Corp acusaron a Andrés de desviación ética, implicación indebida con un empleado subordinado y riesgo para la imagen de la empresa. Usaban el nombre de Camila como arma, mostraban fotos recortadas, frases sacadas de contexto, y cada palabra parecía provocar una herida que ya palpitaba abierta. Andrés, viéndolo por la tele en el salón vacío de la mansión, golpeó la mesa con tanta fuerza que la madera, pero sabía que no podía salir disparando al viento. Necesitaba pruebas, necesitaba desmontar la mentira con la verdad, aunque eso significara derribar todos los pilares del imperio Arriaga. Intentó llamar a Camila, envió coches a su casa, pero ella se negó a todo. Colgó el teléfono, borró los mensajes, porque sabía que cualquier paso de él en esa dirección solo la pondría en mayor riesgo. Y al caer la noche sobre Iztapalapa, empacó su pequeña mochila con poca ropa y un par de documentos, con el aliento tembloroso, pensando seriamente en desaparecer, huyendo a un pueblo pequeño, trabajando en otra cosa, criando a Emiliano, lejos de ese mundo que la aplastaba con mentiras, y por primera vez, pensó que quizás el amor, la bondad o la esperanza no eran suficientes para enfrentarse a monstruos tan grandes. Sin embargo, cuando ató la cremallera de su mochila y echó un último vistazo a la sencilla habitación donde crió a su hijo, la puerta se abrió con fuerza y Damián entró, jadeando, su rostro iluminado por algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza sostenía una carta en las manos, un sobre rasgado y envejecido, con el nombre de la contable Elvira escrito en tinta azul, y decía casi sin aliento, «La encontramos, Camila, encontramos la prueba final». Y al abrir el sobre, encontró no solo la carta que Elvira nunca pudo entregar, sino también un pendrive envuelto en un trozo de tela, con documentos escaneados, hojas de cálculo firmadas, registros de depósito, transacciones bancarias, contratos falsificados, todo vinculando a Gustavo y Hernán Arriaga con el malversación de millones. Todo capaz de desmantelar la farsa que ahora aplastaba la vida de Camila y amenazaba con destruir también a Andrés. Miró a Damián con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo alerta, porque sabía que eso era más que una prueba. Era dinamita, y mientras la sostenía, sintió que su destino había cambiado de eje otra vez, como si el suelo se abriera a algo más grande, más peligroso e inevitable. Y mientras el viento entraba por la ventana y agitaba los papeles en el suelo, una sola pregunta colgaba. Entre ellos, pesada como una tormenta a punto de caer,
¿Hasta dónde podrían salvar o destruir todo lo que quedaba a esta prueba? El dossier estaba extendido sobre la mesa improvisada de la choza como si fuera un corazón abierto. Recuerdos palpitantes de personas que nadie más recordaba. Había audios grabados en un teléfono antiguo, recibos sellados con fechas que denunciaban la pista de dinero desaparecido, e incluso un breve vídeo de la contable Elvira, grabado con la cámara temblorosa de un viejo cuaderno, donde decía, con voz cansada y ojos que pedían ayuda, que la Fundación Arriaga era solo la elegante fachada de una desviación monstruosa, que el dinero nunca llegó a las familias, y que todos los implicados, incluido Hernán Arriaga, sabían exactamente lo que hacían. Camila vio el vídeo con la mano sobre la boca, mientras Damián apretaba los puños a su lado, y cuando la imagen se congeló en el rostro de Elvira, en una expresión que parecía cruzar el tiempo, Camila sintió que su alma temblaba, porque entendía muy bien esa expresión, la de alguien que ha sido tragado por un sistema que no perdona a los débiles. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe, y Juliet, la periodista designada por Damián, una mujer de pelo corto, piel morena, mirada firme y sin miedo en la voz, entró, que se sentó en el suelo con ellos y dijo, como si pusiera luz en una habitación oscura, si sale este expediente, no hay influencia, no hay dinero y no hay apellido que impida que salga. La verdad. Camila, sin embargo, apretó el puño contra el pecho y murmuró, pero esto puede destruir a Andrés. Intentó defenderme, intentó ayudarme, y Julieta se acercó, con una calma que parecía venir de alguien que había visto caer a muchas personas poderosas, y respondió, o puedes liberarle de la mentira donde ha vivido desde antes de nacer. A veces, destruir una mentira es la única forma de salvar a quienes amamos, que cortó a Camila por dentro. Amor. Esa palabra que nunca se permitió asumir, pero también le trajo una fuerza silenciosa que no sabía que tenía, y fue con esa fuerza que, horas después, tomó el expediente, guardó todo en una vieja mochila y se fue a la oficina temporal donde Andrés, aislado del resto de la junta, la esperó sin saber si aparecería. Cuando entró, él estaba sentado junto a la ventana, con la cara cansada y la barba sin afeitar, y al verla, se levantó desesperado, queriendo hablar, explicar, pedir perdón por lo que nunca hizo, pero Camila simplemente puso su mochila sobre la mesa y se la empujó, diciendo con voz firme que ya no temblaba. Es la verdad, toda la verdad, sobre su familia, sobre su fundación, sobre lo que hicieron a gente como Damián y yo. Andrés abrió el maletín, vio el vídeo de Elvira, escuchó los audios donde Gustavo negociaba contratos sucios, vio el nombre de su padre sellado en documentos que no podían ser negados, y cuando cayó el toque, su cuerpo se desplomó en la silla como si le hubieran disparado, porque en ese momento no solo estaba viendo crímenes, estaba viendo cómo su propia casa se derrumbaba, la historia misma colapsando. Veía que nunca fue heredero de un imperio, solo el hijo de un ladrón. Camila se giró para irse, pero él le sujetó la muñeca, sin fuerza, casi pidiendo ayuda, y dijo, gracias por no ocultarme esto, aunque duela. En ese momento, algo encajó entre ellos. Respeto, dolor y una extraña ternura que nace cuando dos personas rotas ven el valor del otro. Pero no hubo tiempo para palabras, porque al día siguiente, Andrés convocó una reunión extraordinaria de la Junta de Arriaga Corp. Y Camila, escondida tras el cristal esmerilado del pasillo, lo observó todo. Eran hombres y mujeres con traje, acostumbrados a mandar, ahora inquietos en su presencia. Y cuando Andrés puso el expediente, los documentos, los audios y el vídeo de Elvira sobre la mesa, la sala estalló en murmullos nerviosos. Gustavo intentó negarlo. Intentó acusar a Andrés de manipulación. Intentó culpar al contable muerto. Pero los números eran indiscutibles. Los registros eran oficiales y la Junta, presionada por la gravedad de la revelación, votó a favor de su destitución inmediata. Renata, que había participado en la rueda de prensa, intentó intervenir. Pero Andrés azotó la mesa con una fuerza que incluso los guardias de 1900 seguridad se movieron diciendo, tú y tu familia habéis ayudado a enterrar esta tierra durante años. Están fuera de la compañía a partir de hoy. Y el silencio que siguió fue el tipo de silencio que anuncia guerra. Al final de la reunión, salió al pasillo, abrió la puerta donde Camila esperaba oculta y dijo con respiración acelerada, a partir de ahora,
Van a ir tras de mí. Y tú también. Pero no importa, porque voy a enfrentarme a todos ellos. Desde fuera, el cielo de Ciudad de México parecía más pesado, como si sintiera el caos que se avecinaba, y en lo profundo de su pecho, una sensación igual de fuerte comenzó a palpitar. Porque cuando un hombre poderoso declara la guerra a otros hombres poderosos, siempre hay alguien que paga un precio demasiado alto. La pregunta que resonaba en el aire, mientras el viento cruzaba el pasillo como advertencia, era la que Camila ni siquiera quería pensar. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos enemigos para no perderlo todo? La noche ni siquiera había terminado cuando Camila se despertó con un ruido seco y violento, como si algo hubiera sido lanzado contra la puerta. Su corazón latía con fuerza antes incluso de que sus pies tocaran el suelo frío. Corrió hasta la entrada de la choza, tiró de la madera con cuidado, y lo que vio le hizo un nudo en el estómago. Un cuchillo clavado justo en el centro, a través de un trozo de papel sucio, garabateado con letras torcidas, que solo decía, «Vuelve a tu asiento». La calle estaba en silencio, pero ese silencio olía a amenaza. Emiliano apareció justo detrás de ella, con los ojos muy abiertos, agarrando la camisa de su madre. «Mamá, ¿nos van a hacer daño?». Camila tragó su miedo antes de responder, porque sabía que los niños sienten lo que los adultos ocultan. «No, mi amor, nadie te tocará». Pero la verdad es que ella misma no sabía si podría detenerlo. La invasión no fue una advertencia, fue una declaración de guerra por parte de quienes, durante años, habían destruido vidas sin temor a las consecuencias. El día amaneció pesado, como si el sol también dudara de su valentía. Camila guardó la ropa de Emiliano en una pequeña bolsa, separó las medicinas, ajustó la manta y le llamó hacia sí. «Vas a pasar un tiempo con la tía Mariela, en el campo. Allí estarás a salvo, ¿vale?». El niño empezó a llorar, aferrándose a su cuello. «No quiero dejarte, mamá». Cerró los ojos un momento, respirando el dolor, pero mantuvo los brazos firmes. «Mamá puede con ello. Solo tienes que estar bien». Cuando él se subió a la furgoneta de su amiga y saludó por la ventana, Camila sintió que algo dentro de ella se rompía. Una sensación que solo las madres entienden, ese viejo miedo a perder lo que más ama. En cuanto el coche se fue, Andrés apareció en la esquina, rodeado de 2 guardias de seguridad. Su traje estaba arrugado, su rostro cansado. «Camila, escuché lo que hicieron. Por favor, déjame encargarme de ello. Pondré a 2 hombres en la puerta de tu casa. Te acompañaré donde me necesites. Yo…». Levantó la mano, cortando la frase. «Andrés, no lo entiendes. Tu seguridad no me protege. Protege su nombre. Mi protección viene de otro sitio». Estaba confundido. «¿Otro sitio?». Camila respiró hondo. «Puedes tener buenos guardias de seguridad, pero tengo a Dios». Andrés guardó silencio. No por falta de argumentos, sino porque entendía que había una fuerza que nunca tendría. Un valor que no venía de las armas, ni del dinero, ni del poder. Intentó insistir, pero Camila simplemente dio un paso atrás. «Esta pelea empezó conmigo. Terminaré». Horas después, la situación empeoró. Damián no apareció en el punto donde solía encontrarla. Camila sintió que su cuerpo se congelaba, como si percibiera lo peor, y corrió hacia la zona donde él dormía cuando no estaba con ella. Encontró a un grupo de curiosos, una ambulancia, policías dispersos. Empujó a la gente hasta que vio, en el suelo, a Damián siendo colocado en una camilla, con sangre corriendo por un lado de su cabeza. «Damián, ¿qué te han hecho?». Abrió los ojos un segundo, justo el tiempo suficiente para reconocerla. Su mano, temblorosa, buscó la de ella. Era una fuerza débil, casi inexistente. «No pares, Camila. Te tienen miedo». Y entonces se desmayó. El paramédico dijo que estaba entre la vida y la muerte. Golpe en la cabeza por detrás. Una emboscada. Un intento claro de silenciarle, o de llegar a Camila a través de él. En el hospital público, el olor a alcohol quemaba el aire. Las luces fluorescentes parpadeaban. Los pasillos estaban llenos de gente esperando milagros que tardaban demasiado. Camila se sentó junto a la cama donde Damián respiraba con máquinas. Sus ojos apenas se movían bajo los párpados. El cuerpo, antes inquieto, ahora parecía rendido. Camila se arrodilló en el suelo frío, entre lágrimas silenciosas, y una fe que temblaba, pero no se desmoronaba. «Dame fuerzas, Señor. Sé que el enemigo es grande. Sé que tienen dinero, tienen influencia, tienen gente corrupta de su lado.
pero solo tengo la verdad. Ayúdame a no caerme. Me ayuda a proteger lo que me queda. Su mano subió lentamente, tocando la mano de Damián sobre la áspera sábana. Y en ese simple gesto, lleno de dolor y valentía, algo se encendió dentro de ella. Algo que ni la élite, ni el miedo, ni la violencia podían borrar. Fuera, el viento sacudía las ventanas del hospital como anunciando la tormenta que se avecinaba. Y cuando Camila se levantó, decidida a enfrentarse a lo que viniera, una sensación inquietante recorrió su cuerpo, como un susurro en la oscuridad. El siguiente golpe no llegaría en silencio. Vendría de donde menos lo esperaba, y quizá ya estaba en camino. El salón de baile del hotel más lujoso de Ciudad de México brillaba como si hubiera sido construido para ocultar pecados tras candelabros de cristal. Fue la gran gala benéfica organizada por los aliados de Gustavo, un evento creado apresuradamente para recuperar la imagen de la fundación y convencer a la élite de que todo estaba bajo control. La gente entraba con vestidos largos, joyas enormes, trajes impecables, todos sonriendo como si nada podrido estuviera oculto bajo esas alfombras persas. Fuera, las cámaras de televisión esperaban discursos, mientras los camareros deambulaban, ofreciendo copas de champán con una elegancia entrenada que nunca llega a los barrios pobres. Y entonces, entre esas figuras con perfume caro, apareció alguien que no encajaba con el paisaje. No encajaba, y por esa misma razón brillaba más que cualquier joya de esa noche. Camila entró despacio, vestida con un sencillo vestido azul marino, de tela barata pero perfectamente cortado, prestado por una vecina. Su cabello recogido delicadamente, los hombros descubiertos, la mirada firme. Ya no era la invisible señora de la limpieza, no era la mujer humillada. Él fue el testigo, el superviviente, la verdad que caminaba. Los invitados la miraban extrañamente, algunos con desprecio disfrazado, otros con curiosidad venenosa, pero no apartó la mirada. Andrés la esperaba cerca del escenario, vestido con un elegante traje negro, pero con un cansancio visible en los ojos. Al acercarse, tragó saliva. «¿Has venido?», dijo, casi incrédulo. Camila solo respondió con un leve saludo. «No he venido por mí». Al otro lado de la sala, Gustavo sonreía a políticos, empresarios y periodistas que hacían fila. Era seguro de sí mismo, con el aire de alguien que cree que ningún escándalo es demasiado grande cuando tienes el poder de reprimirlo. Pero su sonrisa empezó a flaquear al ver entrar a Camila, y se cayó por completo al darse cuenta de que Andrés estaba a su lado. No delante, no arriba, sino al lado. La música se ha ralentizado. Se apagaron las luces. El maestro de ceremonias subió al escenario anunciando el inicio del discurso que debía limpiar la imagen de la fundación. Pero antes de que pudiera continuar, hubo un movimiento sutil entre los invitados. Móviles vibrando, notificaciones apareciendo al mismo tiempo. La gente levantaba las pantallas, curiosa, luego sorprendido. La periodista Julieta había salido en directo, no en el evento, sino para todo el país. Su imagen, en un fondo sencillo, comenzó a emitirse simultáneamente, compartida por miles de personas. Buenas noches. Hoy presentaremos pruebas irrefutables de malversación de fondos de la Fundación Arriaga, con documentos, audios, vídeos y testimonios, incluido el de una de las víctimas silenciadas durante años. El sonido empezó a filtrarse por los altavoces del salón. Era imposible ignorarlo. El vídeo de Elvira apareció en las pantallas exteriores del hotel, reflejándose en el cristal y entrando por la puerta como un fantasma que por fin encontró una voz. Hubo gente que se le cayeron las gafas. Otros contuvieron la respiración. Gustavo palideció. Y cuando se mencionó su nombre en el vídeo, su intento de fuga fue tan desesperado y tan mal calculado que atrajo aún más atención. Corrió hacia la salida lateral, empujando a la gente por el camino. Pero la policía, ya llamada por Julieta minutos antes, esperaba fuera. Fue detenido entre destellos, gritos y la caída definitiva de su propio castillo de mentiras. Dentro del salón, Andrés subió al escenario, pero no para hablar. Simplemente le pasó el micrófono a Camila. Respiró hondo, cerró los ojos un momento, y luego habló, con una firmeza tan limpia, tan real, tan marcada, que toda la sala quedó en silencio. No vine por venganza, no he venido a humillar a nadie. He venido porque mi hijo merece crecer en un país donde las mentiras no valen más que la verdad.
Vine por todas las familias que nunca fueron escuchadas, por las personas que murieron esperando ayuda, para quienes lo perdieron todo y nunca tuvieron un escenario para hablar. Miró a su alrededor, observando cada rostro lujoso. Soy limpiador, pero no soy invisible. El silencio que siguió no fue de desprecio, fue de impacto, de reconocimiento, de vergüenza colectiva. Y entonces, alguien empezó a aplaudir, luego otro, y de repente, toda la sala aplaudió a la mujer a la que nunca antes habían notado. Camila simplemente bajó la cabeza, le dio las gracias con un discreto asentimiento y bajó del escenario. Pasaba entre vestidos caros y perfumes importados como si atravesara un mar que finalmente la respetaba. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten, murmuró el narrador dentro de la escena, como si cogiera la mano de quienes lo observan. Cuando se acercó a la salida, Andrés la alcanzó. No tienes que ir solo, dijo, con voz baja, casi una petición. Camila le miró, y había ternura, pero también una distancia dolorosa. Siempre he estado solo, Andrés, pero aprendí a mantenerme en pie. Los dos permanecieron allí, entre el eco de los aplausos, hasta que se acercó un policía con una radio. Señor Arriaga, hay algo que necesitas ver. Ahora. Su rostro cambió de inmediato, y Camila, al ver cómo su expresión se oscurecía, sintió que todo su cuerpo temblaba, porque sabía, sin que nadie lo dijera, que el siguiente golpe no vendría de documentos ni de titulares. Venía de algo vivo, algo que respirara peligro, algo que ya estaba ocurriendo en ese mismo momento. Andrés salió del hotel acompañado del policía, pero despidió a todos los guardias de seguridad, caminando solo por la acera iluminada como un hombre que acaba de ver su propia alma por primera vez, y esa misma mañana tomó decisiones que romperían para siempre la imagen del Imperio Arriaga. Vendió parte de sus acciones, disolvió oficialmente la fundación corrupta, y grabó un vídeo público anunciando que asumiría las consecuencias legales de los errores heredados, y que financiaría un nuevo proyecto social, transparente, sin consejo millonario, sin políticos, solo con personas reales. Al día siguiente, mientras la ciudad comentaba su caída y su valentía, cruzó Iztapalapa a pie, sosteniendo solo una bolsa de mercado llena de fruta, arroz, pan y algunos juguetes sencillos para Emiliano, caminando por las calles donde el olor a aceite caliente, tortillas y polvo se mezclaba con los pasos apresurados de quienes luchaban por sobrevivir, hasta que se detuvo frente a la choza de ladrillo, expuesta, donde la puerta chirriaba al tocar, y antes de poder llamar, Emiliano salió corriendo, su rostro aún marcado por la fiebre de los últimos días, y le abrazó como si le reconociera no como el millonario de los titulares, sino como el hombre que nunca le trató como una carga, y Andrés se arrodilló, sostuvo al niño con los ojos llorosos, repitiendo suavemente, «Lo siento, pequeño. Lo siento por todo». Camila apareció en la puerta, con el pelo recogido y el rostro dividido entre la sorpresa y la desconfianza, preguntando qué hacía allí sin seguridad, sin coche, sin nada. Y él levantó la bolsa como si levantara una bandera blanca, respondiendo, «Vine como un hombre, no como Arriaga». Entrando despacio, sentándose en el pequeño sofá gastado como si fuera el más caro del mundo, y sacando de la bolsa un maletín nuevo y limpio que contenía un proyecto dibujado a mano. Un centro comunitario para madres solteras, con guardería, tutorías, cursos vocacionales y un espacio de recepción, financiado por él, pero gestionado por mujeres de la comunidad. Camila miró ese papel como si contemplara un futuro que nunca se había atrevido a imaginar, y cuando Andrés dijo, «Quiero que coordines esto», ella rió nerviosa, con la mano en la cara y negando con la cabeza. «Yo ni siquiera sé hablar con belleza, Andrés». Y se acercó, tomándole la mano con una caricia que vino sin prisa, diciendo, «Pero tú sabes vivir con la verdad, Camila, y eso vale más que cualquier diploma colgado en la pared». Apartó la mirada, intentando ocultar su emoción, y en ese momento el narrador dejó escapar una frase como susurrando un secreto al corazón de los que observaban. A veces, cuando todo el mundo intenta silenciar a alguien, es en el momento de la reconstrucción cuando aparece la verdadera voz. Y si aún estás aquí viviéndola con ella, es porque sabe que el momento más notable de esta historia aún está por llegar.
El ambiente dentro de la casa cambió. Emiliano jugaba en el suelo con los juguetes sencillos que Andrés había traído. Camila preparaba café con agua hervida en la vieja cocina, y Andrés observaba todo con un respeto casi sagrado, como si viera por primera vez lo que realmente importa, diciendo: «Nunca imaginé que para encontrarme a mí mismo tendría que perderlo todo». Y Camila respondió en voz baja: «A veces solo vemos la vida cuando nos destroza el suelo». Sonrió, pero tras esa sonrisa había una sensación que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, porque el amor entre ellos existía, intenso, silencioso, completo. Pero ambos sabían que el amor es algo que se planta lentamente, sin prisas, sin dueño, sin promesa. Cuando se levantó para irse, Emiliano le cogió la mano y preguntó: «¿Vuelves mañana?». Y Andrés tragó saliva antes de responder: «Si tu madre se lo permite». Camila apartó la mirada, fingiendo poner la mesa, porque su corazón ya había respondido ante su boca, y cuando finalmente acompañó a Andrés hasta la puerta, los dos permanecieron allí, en un silencio que decía mucho más que cualquier afirmación, como si el aire a su alrededor esperara que algo sucediera. Un gesto, un toque, una verdad finalmente dicha, pero se despidieron solo con una mirada larga y profunda, llena de todo lo que aún no podía decirse. Andrés dio unos pasos fuera. Respiró el aire pesado de Iztapalapa y la miró, firme, decidido, como si ya supiera que aún quedaban batallas por delante. Batallas que no terminaban con la caída de Gustavo, ni con aplausos de salón. Y en ese momento Camila se dio cuenta, por el extraño brillo en sus ojos, de que algo seguía fuera de lugar. Algo que no contó, algo que podría cambiarlo todo de nuevo. Y la duda, afilada como una hoja, se asentó en el aire. ¿Qué verdad estaba a punto de emerger aún del lado más oscuro de esta historia? Camila llegó temprano al nuevo centro comunitario, incluso antes de que el sol se pusiera por completo sobre Iztapalapa, caminando por las calles aún húmedas de serenidad, con la misma bolsa de tela al hombro y el mismo paso silencioso de siempre. Empujó la puerta del vestíbulo principal y olió el olor a pintura fresca mezclado con el aroma del café recién hecho, porque algunas de las mujeres que ahora participaban en los talleres llegaban antes que ella, ansiosas por aprender, por generar ingresos, por reconstruir sus propias vidas con manos callosas que durante años habían sido ignoradas. El espacio, financiado por Andrés pero moldeado por su historia, tenía paredes coloridas con dibujos hechos por los niños y, al fondo, un enorme mural que decía: «Nunca subestimes a una mujer con delantal», frase elegida por los propios alumnos tras escuchar todo lo que Camila enfrentó. En cada rincón del centro había algo que le recordaba su trayectoria: vasijas antiguas usadas como jarrones, paños de limpieza transformados en banderas, fotos de mujeres sencillas que nunca tuvieron voz y que ahora enseñaban a otros a soñar. Camila enseñó cocina básica, limpieza profesional y organización del hogar, pero enseñó mucho más que técnicas. Enseñó dignidad, enseñó coraje, enseñó que nadie nace invisible. La sociedad es la que cierra los ojos. Emiliano ahora corría por los pasillos del centro con la alegría que pensaba que nunca volvería a ver, ayudando a repartir hojas de papel, cargando tarros de masa, y cada vez que su madre apartaba la mirada, decía a todos: «Mi madre salvó a mucha gente», y ella sonreía avergonzada, pidiéndole que no exagerara, pero dentro guardaba ese orgullo con cariño. Todo el barrio parecía haberse transformado. Los vendedores la saludaban en la calle, las señoras la abrazaban en el mercado, los jóvenes pedían consejo, e incluso hombres que apenas la miraban a la cara, ahora se aseguraban de decir: «Buenos días, señora Camila», con un respeto que nunca existió. Un día, la antigua clínica estética envió una carta ofreciendo el trabajo de vuelta, diciendo que todo fue un malentendido. Camila leyó la carta en la mesa de la cocina, respiró hondo y la partió en dos, murmurando: «Ahora limpio caminos, ya no hay suelo», dejando caer los papeles sobre la mesa como si borrara una parte del pasado que ya no le servía. Una mañana, un equipo de prensa apareció en el centro comunitario para entrevistarla. Una joven reportera que la miraba con verdadera admiración, preguntándole sobre su lucha, sobre el escándalo, sobre el impacto en las madres de la zona. Cuando se publicó el informe, el título impreso era: «La mujer que silenció a la élite con dignidad». Camila recibió el periódico de las manos de Juliette,
Miró su propia foto durante unos segundos. La cara seria, el delantal sencillo, el brillo de alguien que sabe el valor del propio sudor, y luego dobló el periódico con cuidado, guardándolo en el cajón de los cubiertos, junto a los paños de cocina, como si fuera solo otra parte de la vida diaria. Porque nunca quiso la fama, nunca quiso ser una heroína nacional. Todo lo que siempre quiso fue respeto y la oportunidad de criar a su hijo en paz. Aquella tarde, mientras lavaba los platos para el almuerzo de las mujeres, con el delantal atado a la cintura y el agua caliente humeando en el aire, sintió algo diferente dentro de sí, una ligereza que nunca había conocido, como si por fin pudiera respirar sin miedo. El centro comunitario estaba lleno de vida, risas, golpes en ollas, niños corriendo, música sonando bajo en una radio vieja, y en medio de esta rutina tan simple y tan hermosa, el narrador dejó escapar una frase suave e íntima, como susurrando al corazón de quienes observan. A veces, la verdadera victoria no hace ruido, solo transforma. Y si has llegado hasta aquí, es porque también cree que la gente común puede hacer lo imposible. Pero mientras el día transcurría tranquilo, sin prisa, Camila notó algo, sí, inquietante. Andrés no apareció ese día, ni el anterior, ni envió noticias. Siempre advertía, siempre aparecía, siempre daba alguna señal, pero ahora su silencio le parecía demasiado denso, demasiado extraño, como si ocultara algo que ella aún no sabía. Cuando cerró el centro al anochecer, con el viento frío soplando por la acera, sintió un escalofrío en la nuca, una intuición que no falla. Algo iba mal, muy mal, y esa sensación fue una advertencia, como si el destino estuviera a punto de abrir una puerta que no sabía si quería cruzar. La lluvia caía suave sobre los tejados bajos de Iztapalapa, cuando Camila se dio cuenta de que el silencio de Andrés tenía algo diferente, pero aún así siguió el día en el centro comunitario con la misma fuerza discreta de siempre. Aparecía de vez en cuando, sin hacer alboroto, ayudando a cargar cajas, barriendo el patio, jugando con los niños como si no hubiera nacido en una mansión, y todos notaban cómo su mirada se suavizaba cada vez que se cruzaba con la de ella. Una mirada que no suplicaba nada, solo reconocía. Emiliano, que nunca se dejaba engañar por el corazón de nadie, ya le llamaba el tío de las flores, porque Andrés siempre llegaba con una margarita o algún pequeño arreglo sencillo comprado en la esquina, y decía que las flores humildes eran las más fuertes, las que crecían incluso cuando se pisaban. Esa tarde, mientras recogía los armarios del centro, Camila abrió el cuaderno de Emiliano para escribir la lista de la compra y, dentro de él, entre los dibujos del chico, encontró algo que hizo que todo su cuerpo se detuviera. Una carta, doblada y guardada con cuidado infantil. Reconoció la letra al instante. Una letra firme y elegante, pero insegura de su contenido. Era la de Andrés, escrita semanas antes, quizá en algún momento de culpa o valor. Con los dedos temblorosos, abrió el papel despacio y leyó: Camila, no sé cómo amar como tú, no sé cómo cuidarlo como tú, pero si algún día me enseñas, estaré aquí. No sé cuánto valgo en el mundo, pero contigo me doy cuenta de que nunca supe nada importante. Sintió que el aire se desvanecía por un momento, que le ardían los ojos, pero no dejó caer la lágrima. Cerró su cuaderno, guardó la carta en el bolsillo del vestido y se alejó rápidamente, como si sus pies supieran el camino ante ella, cruzando calles, aceras, vendedores de comida, bocinas, luces, olores, todo mezclado con la prisa de quien finalmente reconoce su propio sentimiento. Su corazón latía, tan fuerte que casi iba un paso por delante de su cuerpo. Cruzó el centro histórico, pasó junto a la Catedral Metropolitana, con las campanas marcando una hora indecisa entre la tarde y la noche, hasta llegar al mismo banco donde, semanas antes, lo había visto por primera vez de verdad. No al millonario, no al hombre poderoso, sino al hombre que vio a una señora de la limpieza compartir su único plato con un desconocido. Andrés estaba allí, solo, con la mirada perdida en la plaza mojada, sin paraguas, sin protección, solo pensando, quizá intentando alejarse de ella para no alterar su vida, quizá intentando convencerse de que ambos eran mundos que nunca deberían tocarse. Cuando ella se acercó, él levantó el rostro lentamente, como si temiera crear esperanza.
Camila se sentó a su lado, sin pedir permiso, sin dudarlo, sintiendo las gotas de lluvia deslizarse por su rostro, como si formaran parte de la escena, y sacó la carta del bolsillo, abriéndola de rodillas. «Tú escribiste eso y... nunca me lo diste», dijo, con voz baja pero firme, y Andrés cerró los ojos, como si le costara soportar su propia vulnerabilidad, murmurando que no tenía valor, que pensaba que ella merecía a alguien mejor, alguien sin sombras, sin un apellido sucio, alguien que supiera amar sin destruir. Camila sonrió de una forma cansada y hermosa, una sonrisa que parecía haber cruzado todo para existir allí, y respondió: «Ya estás aprendiendo. Solo queda dejar de huir». Él abrió los ojos de par en par, como si esa frase hubiera sido un empujón directo al corazón, y ella extendió la mano, por primera vez, sin miedo, sin ocultar nada, dejándole decidir. Andrés le sostuvo la mano con cuidado, casi con reverencia, como si sostuviera algo sagrado, y en ese simple toque había más verdad que cualquier promesa. Los dos se quedaron allí, bajo la fina lluvia, que parecía lavar el mundo a su alrededor, sin hablar del futuro, sin hablar de compromiso, simplemente dejando que el silencio entre ellos hablara de todo lo que la vida aún no les permitía decir. Emiliano apareció corriendo detrás de un puesto de churros, habiendo escapado del centro comunitario para buscarla, y al ver a los dos cogidos de la mano, sonrió como si ya supiera el final de la historia desde el principio. Camila le abrazó. Andrés lo levantó en brazos, y así los tres se quedaron. Una madre que aprendió a ser un gigante, un niño que nunca perdió su pureza y un hombre que finalmente entendió el valor de la verdad. Pero mientras volvían a casa, jugando con los charcos, sin darse cuenta de que eran una familia antes incluso de admitirlo, una figura observaba desde lejos, de pie entre sombras, con el rostro oculto tras la capucha y una postura que no percibía buenas intenciones. Y cuando esa figura dio un paso atrás, desapareciendo entre las luces de la plaza, un escalofrío recorrió la espalda de Camila, como si el universo le advirtiera que un ajuste de cuentas final estaba a punto de estallar. Porque toda historia que empieza con injusticia, termina en verdad, pero la verdad siempre pasa factura. En el soleado patio del centro comunitario, Camila barría el suelo con la serenidad de quien por fin encontró un lugar donde descansa el alma, escuchando las risas de los niños que corrían mientras el olor a pan dulce horneado en la cocina y el viento suave mecían el mural que llevaba su lema, ahora pintado por las manos de mujeres que aprendieron a creer en sí mismas. Emiliano trepó el pequeño muro y gritó con la pura alegría que solo tienen los niños: «Mamá, hoy el cielo está azul». Y ella alzó los ojos, sonriendo con esa ternura que viene después de una guerra ganada, respondiendo: «Así es, hijo, es de verdad», mientras Andrés, desde lejos, observaba sin invadir, entendiendo que el amor verdadero es quien aprende a esperar, y allí, entre muros simples y vidas transformadas, todo el país reconoció la fuerza de esa humilde señora de la limpieza que no necesitaba lujo para cambiar historias, solo coraje, fe y un corazón que nunca dejó de ver al otro. Y el narrador, en voz suave, recordó que este viaje nos enseñó a todos que la dignidad no se compra, se construye, y que el valor de una persona sencilla puede hacer más ruido que el poder de toda una ciudad, porque cuando alguien elige la verdad, Dios elige el resto. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Tu presencia aquí es un regalo. Y si esta historia te ha tocado el ice, corazón, deja lo que quieras. Es como un abrazo que calienta y fortalece este canal. Y suscríbete también, como alguien que acepta volver por el próximo café, porque aún tenemos mucha vida por compartir. Dime desde qué ciudad estás viendo. Quiero saber quién se sentó conmigo hoy para escuchar esta historia, y activa la campana, para que no te lo pierdas cuando vuelvas a planchar el café. Y si tu corazón pide más, debes saber que hay muchas otras historias de mujeres limpiadoras esperando ser contadas. Mujeres que, como Camila, limpian el mundo con gestos que nadie ve, pero que Dios ve entero. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.